Dios es bueno y todo el tiempo. Y esa es la verdad, Dios es bueno, pero déjame preguntarte, ¿alguna vez has dudado de esto? ¿Alguna vez has dudado de la bondad de Dios? Y como les dije, sé que como cristianos se supone que nunca debemos dudar de la bondad de Dios, que debemos siempre confiar que Dios es bueno. Pero me pregunto si tú como yo en algún momento experimentaste algo que no te pareció justo, algo que no te pareció correcto y pensaste, oye Señor, no se siente bien este momento. ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Tal vez te sentiste así cuando perdiste un trabajo y no fue justo, te despidieron injustamente, o tal vez cuando tus padres se divorciaron, o cuando tu esposa o tu esposo te traicionó y se fue de la casa, o tal vez, como en mi caso, cuando un ser querido murió. Quizás hiciste la pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué sigo luchando con depresión? ¿Por qué no me quitas esta tentación? O tal vez no es algo personal y has pensado, Dios, yo estoy tratando de hacer lo correcto. Vengo a la iglesia todas las semanas, leo la Biblia, estoy incluso dando en los diezmos y en las ofrendas, trato de ayudar a la gente, trato de ser bueno, estoy tratando de hacer lo correcto, pero Dios, yo no veo que mi vida mejore, yo no veo que las cosas se arreglen, yo no veo, no me siento feliz. Pensé que en este mundo, en este punto y sobre todo estando contigo, las cosas iban a mejorar, yo iba a ser mucho más feliz, pero no es así. O tal vez no son esos temas personales, tal vez se trata de que cuando miras alrededor del mundo, a veces piensas, ¿dónde está Dios cuando hay tantos niños sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando hay niños que se mueren de hambre? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué sufre gente inocente? Y si alguna vez has hecho estas preguntas, si alguna vez has cuestionado a Dios, pues déjame decirte que el mensaje de hoy es para ti y para mí. Y el título de este mensaje de hoy es ¿por qué Dios permitió que sucediera esto? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Y permíteme orar para este mensaje. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí. Yo te pido hoy, Señor, que abras nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que a través de tu palabra quieres enseñarnos y mostrarnos que tú estás aquí con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Miro a lo que pasó este fin de semana con nosotros y pregunto, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Y ¿sabes qué? Esto no es una pregunta nueva. De hecho, es una pregunta que se hacen desde muchísimos años atrás, en el principio de los tiempos. De hecho, en el siglo 4 antes de Cristo había este filósofo que se llama Epicuro. Y él enseñaba que el objetivo de la vida era alcanzar la felicidad y alcanzar la tranquilidad. Y que la forma de lograrlo, la forma de alcanzarlo era a través de la búsqueda del placer y evitando todo dolor. Él creía que creer en Dios, que las creencias religiosas eran dañinas para esta búsqueda de la felicidad. Que Dios no tenía nada que ver, que no intervenía en los asuntos humanos. Y llegó a estas conclusiones. Estas son las conclusiones del epicurismo. Él dijo, si Dios no es capaz de evitar el mal, entonces no es todopoderoso. Si Dios no está dispuesto a evitarnos el mal, entonces no es bueno. Y si Dios quiere y puede evitar el mal, pero no lo hace, entonces ¿por qué existe el mal? Tal vez ni siquiera exista Dios. Y hoy, cuando miremos a las Escrituras, vas a ver que el mal y que el sufrimiento no son contrarios a la historia que nos cuenta la Biblia. Que en realidad el cristianismo le da sentido, le da significado
a nuestro sufrimiento. De hecho, seguir a Jesús ofrece una solución al mal y al sufrimiento que tú y yo experimentamos. Y para abrazar esta idea, lo que quiero hacer hoy es que miremos la Biblia, pongamos como fundamento las Escrituras, porque voy a mostrarte que la Biblia no está tratando de evitarnos el dolor. La Biblia no está tratando de evitar el mal y el sufrimiento. De hecho, cuando lees todas las historias en la Biblia, vas a ver muestras innumerables de angustia, de confusión, de sufrimiento, de dolor. El libro de Job, hay en la Biblia un libro completo que el único tema a tratar es el sufrimiento del hombre. ¿Sí? En Génesis está José, vendido por sus hermanos, llevado como esclavo a un calabozo, es vendido nuevamente, empiezan a decir mentiras acerca de él. Sufrimiento. Hay un profeta, el profeta Jeremías, es conocido entre los teólogos como el profeta llorón. Escribió un libro que se llama Lamentaciones. En tu Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones y Jeremías escribió este libro lamentándose porque la gente no se arrepiente y se vuelve a Dios y le pregunta: Señor, ¿por qué? Y para bajar un poquito la tensión, si tu nombre empieza por J, porque mira, dije Job, José, Jeremías. Si tu nombre empieza por Jesús, si tu nombre empieza por J, Juan el Bautista. No, mentira. Pero David, el hombre que es James, está aquí. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Lees los salmos y David clama a Dios y le dice: ¿acaso tú me escuchas? O sea, es que yo te importo. Y otro ejemplo interesante, vamos a dejar Juan el Bautista porque me encanta esa historia. Su vida y su ministerio estaban dedicados a Jesús. Y Juan es arrestado injustamente y manda a pedir a su primo que lo ayude. Y es decapitado. Creo que vamos a tener un día solamente para hablar de esa historia en particular. Pero un ejemplo interesante y que es muy poderoso para mí también en el Antiguo Testamento es el de un profeta llamado Asaf. Tal vez lo has leído en tu Biblia, en los Salmos. Hay 12 salmos que se atribuyen a Asaf. Y Asaf era no solamente un profeta, era un poeta, era un salmista, era líder del coro del tabernáculo. Y Asaf, por su profesión, estaba muy cerca de Dios. Era una de las pocas personas que podía estar cerca de la presencia de Dios. Pero aún así, él dice en el Salmo 73... puedes leerlo completo en tu casa, te lo doy de tarea. Pero él empieza el Salmo 73 diciendo: Dios es muy bueno. Dios es muy bueno, pero yo siento que estoy tropezando. Yo siento que estoy a punto de caer. Mira, en el versículo 10 en adelante, bueno, después del primer versículo, él empieza a quejarse de que la gente que hacía el mal parecía que estaban recibiendo todas las bendiciones, que estaban gorditos y bonitos. Y él dice: no es justo que el que está haciendo mal prospere. Y se preguntó: ¿dónde está Dios? Y si miramos en el versículo 10 del Salmo 73, dice: entonces, al ver esto, al ver que los malos prosperan, la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Y pregunta: ¿y qué sabe Dios? ¿Acaso Dios se da cuenta de lo que está pasando? ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Y dice: miren a esos perversos, disfrutan de la vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y después hace esta pregunta: ¿conservé mi corazón puro en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón?
¿Por qué? Porque aunque estoy en la iglesia y aunque estoy sirviendo a Dios, versículo 14, en todo el día no consigo más que problemas y cada mañana me trae dolor. Alguien se identifica con el salmista. Y él se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que esto suceda? Y hoy quiero que luchemos, porque esto es una lucha, con algunas preguntas que son de peso. Y quiero decirte por adelantado que tal vez no vas a obtener respuestas claras y definitivas en este mensaje. Por eso tienes que venir a toda la serie, ¿sí? Pero quiero adentrarme en estas preguntas y quiero retarte a pensar, ¿sí? ¿Estás dispuesto a pensar? Diga ahí conmigo, estoy dispuesto a pensar. Lo primero que quiero que pienses, o la primera pregunta con la que quiero que luches es esta. Si Dios es amoroso, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué permite que nosotros suframos? ¿Por qué permite el sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué permitiría que alguien que no ha hecho nada malo pase por lo que está pasando? ¿Por qué permite Dios que esto suceda? Y te voy a dar la respuesta, pero necesito que pienses. Quiero que razones y que medites en la respuesta que te voy a dar, ¿sí? La respuesta es esta. Si el amor es una elección, el sufrimiento es una posibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Si es posible amar, también es posible sufrir. ¿Por qué? Y voy a intentar explicarlo de una forma lógica y también de forma bíblica, ¿sí? Porque nosotros tenemos que entender que el amor, para que sea posible, debemos tener la opción de elegirlo. El término teológico que me enseñaron en el instituto y en el seminario es libre albedrío. ¿Y qué significa libre albedrío? Significa que tenemos la capacidad de elegir. Y para que exista libre albedrío tienen que existir opciones. Nosotros no podemos escoger la rectitud a menos que se nos presente la opción entre lo bueno y lo malo. Así que si tienes la capacidad de elegir el amor, también tienes la capacidad de elegir el odio. Si tienes la capacidad de elegir lo que está bien, también tienes la capacidad de elegir lo que está mal. Y eso es lo que hace posible el mal y el sufrimiento. Dios, cuando está formando un pueblo para Él, en Deuteronomio les dice, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y después en los siguientes versículos les dice, si tú sigues mis mandamientos y si tú haces lo que yo te mando a hacer, estás eligiendo el bien y estás eligiendo la vida. En el versículo 19, más adelante dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Es nuestra elección. Entonces, ¿por qué Dios nos da la capacidad de elegir? ¿Por qué Dios nos da libre albedrío? La respuesta es que esa es la única manera en que el amor sea posible. Porque si yo te forzo a amarme, no sería amor. Si yo forzara a mi esposa a amarme, estaría abusando de ella. No estaría permitiendo que me ame. Si Dios no nos diera la capacidad de elegir, entonces nosotros no podríamos elegir amarlo. ¿Y por qué hizo Dios esto? ¿Por qué Dios nos dio la capacidad de elegir libre albedrío? Porque Dios no quería que tú y yo fuéramos rocas o robots. Él quería que nosotros recibiéramos su amor, que lo experimentáramos y que luego elijamos amarle porque Él es el gran yo soy. Dios quiere que nosotros le amemos, pero para amar tenemos que ser capaces de elegir. Tenemos que ser capaces de elegir el amor. Y el reto es el siguiente.
Para que nosotros podamos tener la libertad de elegir el amor, también tenemos la libertad de elegir el mal. Y cuando elegimos el mal, elegimos lo que la Biblia llama el pecado. ¿Y qué hace el pecado? El pecado desgraciadamente produce todo el dolor y todo el sufrimiento. Así que para que Dios pueda eliminar el mal y el sufrimiento, lo que tendría que hacer es eliminar nuestra capacidad de elegir o eliminarnos a nosotros. Así que no es porque Dios permite el sufrimiento. Nosotros elegimos lo que no es bueno, y cuando no elegimos a Dios y sus mandamientos y sus propósitos, elegimos la muerte y el sufrimiento y el dolor. Así que está respondida la pregunta. Pero ahora, amén, sí. Ahora, quiero hacer una pregunta que la mayoría de las personas no se hace, pero que la gente debería hacerse, y es esta pregunta. Si no existe Dios, si Dios no existe, si no hay Dios, ¿quién decide qué es el mal? ¿Quién decide qué es lo malo? Si no hay Dios, ¿quién decide qué está bien y qué está mal? Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? Ok. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hermanos? Menos manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes se pelearon con sus hermanos? Otra vez todas las manos levantadas. Bueno, yo soy el hermano mayor, el más guapo, el más bonito, el primogénito. Cuando yo peleaba con mis hermanos, siempre abusaba de ser el hermano mayor. Y es lo que a todos los hermanos mayores hacemos. Y cuando mis hermanos se daban cuenta que no iban a poder y que necesitaban una escapatoria, ellos tenían un arma secreta. ¿Sabes cuál era el arma secreta? Cuando se frustraban y cuando ya no podían más conmigo, le voy a decir a mi mamá. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Le voy a decir a mi mamá, le voy a decir a mi papá. ¿Y qué hacíamos? Cada uno empezaba a correr lo más fuerte hacia donde estaba mamá o papá. Mamá, 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 mamá. Y el que llegara primero iba a poder ser el que tenía la razón. Porque yo llegué, mamá, mira, es que él va a venir a decirte. Y la competencia estaba en la carrera para ver quién llegaba primero a mamá para defender su caso y para tener la razón. Ahora, imagínate, ¿y si no hubieran padres? Si no hubieran normas, ¿quién podría decir qué está bien y qué está mal? Tiene que haber una autoridad para que haya una norma. Y si no hay Dios, entonces no hay un punto de referencia moral. Si no hay Dios, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Si no hay Dios, si nosotros somos realmente honestos e íntegros cuando miramos este asunto, no podemos usar que existe el mal para decir que no existe Dios. De hecho, el hecho que nosotros creamos que hay cosas que son malas nos da a conocer, es una prueba de que Dios existe, porque Dios es la norma de todo lo que es bueno. Y lo que nosotros tenemos que entender es esto: el sufrimiento no es una prueba de falta de amor. Y te lo voy a mostrar, porque algunas personas podrían decirte, mira, es que si tú estás sufriendo es porque Dios no te ama. Si tú sufres tanto es porque Dios no está contigo. Pero el sufrimiento no es una prueba de la falta de amor. Lo vemos todos los días. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido al doctor? Y les dice, doctor, ¿sabes qué? Me duele aquí. Dígame qué es lo que no puedo hacer. Doctor, no puedo estirarme bien, no puedo doblar esto. ¿Y qué va a hacer el doctor? Te va a doblar justamente donde tú le dijiste que te dolía. Y no es porque te odie, no es porque le caigas mal, aunque a lo mejor sí. Pero el doctor te va a pedir que hagas cosas que te duelen o te va a hacer cosas que te duelen, pero ese sufrimiento no es una prueba de que él te odia o que hay una falta de amor. Por el contrario, él lo hace con la visión de que vas a mejorar. Cuando vas al fisioterapeuta, a que yo tengo dolores de la espalda baja y necesito como... Y me duele y me lastima a veces. Y
Alejandro, si me estás viendo, me duele a veces. Tal vez lo disfruta, posiblemente, pero la razón más profunda por la que infunde dolor en ese lugar es porque él sabe que al hacerlo va a venir algo mejor. Si alguna vez fuiste a un psicólogo o a un terapeuta y él te hace ir a esos lugares de tu infancia y a recuerdos que no quieres recordar, que son dolorosos, no lo hace porque es cruel, lo hace porque se preocupa por ti y porque cree que si tú vas a ese lugar vas a encontrar sanidad y va a ser algo mejor para ti. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Ustedes alguna vez han castigado a sus hijos? Bueno, ¿se nos permite hacer eso todavía? No sé, no lo dije en línea, ¿ok? Quiten eso de internet. Ok, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué castigamos a nuestros hijos? ¿Es porque odiamos a nuestros hijos? No, porque los amamos. Es porque amamos a nuestros hijos y porque queremos lo mejor para ellos. Porque queremos evitarles un problema. Pero mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor, ¿qué? Corrige a los que amas, así como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Y en Hebreos capítulo 12, el apóstol Pablo hace como un comentario bíblico acerca de este proverbio. Te animo a que lo leas, ya tienes dos tareas: Salmo 73, Hebreos 12. Y en el verso 11, Pablo dice: ninguna disciplina resulta agradable al principio. A la hora de recibir una disciplina, nadie la disfruta, pero de hecho dice, es dolorosa, pero después, ¿qué pasa? Produce un fruto apacible y de justicia. Tantos amigos músicos que empezaron a tocar su instrumento y al principio la disciplina era fastidiosa. Qué fastidio, mi papá que me obliga a hacer esto. Era dolorosa al principio, pero después se convierte ¿en qué? En un deleite. Y Pablo nos anima y nos dice: cuando ustedes estén desanimados por el dolor que estén sufriendo, por las cosas por las que estén pasando, pongan la mirada en Jesús, el Hijo de Dios, porque Él soportó la cruz y lo hizo por amor. La presencia de dolor no significa una ausencia de amor. De hecho, muchas veces la presencia de un dolor real significa que hay amor real. ¿Cuántos saben que amar duele? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Nuestra tercera y última pregunta de hoy es: ok, Carlos, entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y es cierto que hay mucho sufrimiento en el mundo. Nada más necesitamos entrar a nuestro celular, entrar a YouTube, ver las noticias y vemos a gente sufriendo. Y muchas veces la gente sufre como resultado de sus propias decisiones, de sus malas acciones, de sus irresponsabilidades. Y en ese momento nosotros entendemos que haya sufrimiento. Se lo merece. Algunos lo llaman karma. Los más cristianos, ley de la siembra y la cosecha. Pero ¿qué pasa cuando alguien inocente sufre? ¿Qué hacemos con el sufrimiento de un niño? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué a alguien que no ha hecho nada malo le ocurren cosas tan malas y tan trágicas en su vida? Y esto es lo que sucede en nuestra naturaleza humana. Nosotros, en nuestra mente finita, siempre estamos tratando de entender. Estamos tratando de encontrar una relación entre nuestro mal comportamiento y nuestras malas consecuencias. Es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Si te portas mal, te va a ir mal. Y entonces, ¿qué pensamos? Que lo contrario también es verdad. Si te portas bien, a ver, dígalo, te va a ir bien. Si te portas mal, obvio que te va a ir mal. Pero si te portas bien y vienes a la iglesia y oras, lo que debería recibir son bendiciones. Pero si has pensado así, no te preocupes. Incluso los discípulos de Jesús cometieron el error de asumir que gente inocente nunca iba a sufrir.
En Juan capítulo 9 Jesús va pasando por allí, como dice el corito, y dice que ve a un hombre que era, escucha esto, ciego de nacimiento. Nació ciego y sus discípulos se acercan y le preguntan: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le responde: ni él ni sus padres. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. La ceguera, la mala consecuencia no era resultado de un pecado de nadie, sino que Dios tenía un propósito mayor con ese sufrimiento. Mira, yo te puedo decir que definitivamente el pecado, nuestro pecado, afecta siempre a la gente que nos rodea. El sufrimiento es el resultado del pecado. A veces personas inocentes sufren por el pecado de otros. La negligencia de un padre con su hijo, por el abuso de un adulto a un niño, no sé, por cualquier cosa. En otros casos pueden ser causas naturales, accidentes, desastres. Y algunos llaman esto, pero esa es la voluntad de Dios, eso es un acto de Dios. ¿Y por qué le pasan cosas malas a gente buena? Esto es difícil de responder porque ustedes no quieren escuchar la respuesta a esta pregunta. Porque siempre que preguntamos por qué le pasan cosas malas a gente buena, no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en otros. Pero tenemos que entender que las Escrituras nos dicen que realmente no somos buenos. Hablando en términos técnicos, ninguno de nosotros es inocente. Según la Biblia, Romanos 3:23 dice: todos, ¿cuántos son todos? Todos son todos. Todos hemos pecado y estamos destituidos, apartados de la gloria de Dios. Nadie es inocente. Cuando preguntas por qué le pasan cosas malas a gente inocente, nadie es inocente en el sentido que nadie está libre de pecados. Todos nacimos con una naturaleza pecaminosa y todos vamos a sufrir, sin importar si el sufrimiento está relacionado con el pecado personal de alguien, con un pecado específico o con el pecado que abunda en el mundo. Los efectos del pecado abundan todo a nuestro alrededor. Todo, vivimos en un mundo caído y como resultado de ese pecado la creación sufre. Entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Pues la verdad es que solamente una vez le pasó algo malo a alguien bueno. ¿Quién es el único que ha vivido libre de pecado? ¿Quién es el único que realmente ha sido bueno? Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, quien era inocente, el que nunca hizo nada malo, el que nunca pecó, asumió el precio y el castigo de nuestro pecado. Él era el único bueno. ¿Y qué hizo? Él sufrió por nosotros. Él se puso en el lugar tuyo y mío. Él sufrió por ti. Él renunció a la gloria que tenía en el cielo y nació en la pobreza. Jesús fue rechazado por la gente que era cercano a él. Jesús fue rechazado por su familia. Fue abandonado por sus amigos. Fue acusado falsamente. Aunque no había hecho nada malo, fue encarcelado injustamente. El único que fue bueno fue golpeado, torturado, desnudado, fue colgado vergonzosamente en una cruz y se hizo pecado, se hizo maldición para que tú y yo pudiéramos recibir bendición. Siendo inocente, tomó los pecados del mundo y murió para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Cuando estaba en esa cruz, Cristo pronunció las palabras con las cuales David, uno de los salmistas, escribió este salmo y le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se identificó con el sufrimiento de David y se identifica con tu sufrimiento y con el mío. ¿Alguna vez has pensado: Dios mío, ¿por qué? ¿A dónde te fuiste?
¿A dónde estás? ¿Por qué siento que me has abandonado? Jesús te entiende. Y Él ha sido obediente en todo y te ha amado y ha vivido por ti. Y Jesús hizo todo eso por nosotros. Y Él sintió más dolor del que tú y yo jamás vamos a sentir. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que tú estés pasando por lo que estás pasando? ¿Por qué Dios permite esta situación tan dolorosa en mi vida? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Y la respuesta que puedo darte es: no sé. No puedo responder directamente a cada situación y a cada persona específica. ¿Por qué estás pasando por lo que estás pasando? No lo sé. ¿Por qué Dios no hace algo de lo que podría hacer en esta situación? Si Él lo puede hacer, si es capaz de hacerlo, no sé por qué no lo ha hecho. ¿Por qué alguien te hizo lo que te hizo cuando Dios podía haber impedido que esa persona me hiciera lo que me hizo? No lo sé, pero te puedo dar la respuesta: no lo sé. Pero ¿sabes qué? Sí sé. Sé cuál no es la respuesta. La respuesta no es que Dios no te ama. Porque cuando estamos en un momento de dolor y de sufrimiento, pensamos: Dios no me ama. Yo no le importo a Dios. Y esa no es la respuesta, porque la Biblia es extremadamente clara cuando leemos Juan 3:16, que dice: porque de tal manera Dios te amó. Porque de tal manera Dios amó a cada uno de los que están aquí hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te ama tanto, tanto que tomó tu miseria, tomó tu sufrimiento y lo tomó tan en serio que estuvo dispuesto a entregar a su único hijo. ¿Por qué? Porque así como el doctor, y así como el fisioterapeuta, y así como el psicólogo, Él sabe que vendría algo mejor. Y a veces necesitamos una pérdida para encontrar la victoria. Y a veces necesitamos pasar por la esclavitud para encontrar la libertad. Y a veces necesitamos pasar por la oscuridad para encontrar la luz. Pero Dios es tan bueno todo el tiempo, tan poderoso, que Él puede usar la oscuridad y la esclavitud y la pérdida. Porque Él sabe que hay algo mejor que está por venir. Apocalipsis 21:4 dice esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Va a haber un día cuando toda esta tierra desaparezca, donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y Jesús va a estar reinando sobre todo en este gran trono, y Él va a limpiar cada lágrima, Él va a limpiar cada dolor, cada sufrimiento, y Él va a tomar, y Él dice: no habrá más llanto, no habrá más dolor, todas estas cosas se habrán ido para siempre. Pero la Biblia no afirma que nosotros en este mundo no vamos a pasar dolor. La Biblia no promete que no vamos a pasar mal. La Biblia no dice que no vas a pasar por injusticias. La Biblia afirma que sufriremos. La Biblia dice que pasaremos por pruebas. Jesús dice: en este mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen, porque yo ya vencí al mundo. Y un día no habrá más llanto, y un día no habrá dolor, y un día entenderemos por qué. Un día no habrá más depresión, un día no habrán más abusos, un día no habrán más injusticias, un día no habrá que llorar más hasta que me duerma. Un día, pero todavía no estamos allí.
Todavía estamos manchados en un mundo lleno de pecado. En un mundo donde amar es posible, pero escoger el mal también lo es. Y aún en mi pequeño círculo de personas que conozco y que amo, la mayoría están sentadas aquí al frente de mí. Pienso en personas que han pasado por momentos trágicos, difíciles. Y si me preguntas, ¿por qué pasaron 10 años orando y esperando? No lo sé. Pero viene algo mejor. Y si me preguntas, ¿por qué tiene que luchar y sufrir con esa enfermedad? No lo sé. Pero viene algo mejor. Hay tantas preguntas que quisiera poder responder. Como tu pastor, me encantaría poder darte una respuesta a lo que estás viviendo. Pero te digo, no sé, pero viene algo mejor. Y puede que un día tengamos la respuesta y entendamos y digamos, por eso tuve que pasar por esta situación. Puede que un día tengamos la respuesta, o puede que nunca la tengamos de este lado. Y cuando pasas por un momento difícil, cuando tú estás sufriendo y en el momento de dolor, es fácil llegar a la conclusión: Dios no es bueno, yo no le importo a Dios. Pero si caminas con Jesús y te alimentas de su palabra, si aprendes a confiar en su presencia, si dejas que te consuele a pesar del dolor, de alguna manera Dios te llena con una paz. Una paz que no tiene sentido. Y ves sufrimiento y dolor a tu alrededor. Y ves que gente mala hace cosas malas a gente buena. Y podrías estar preocupado. Y podrías estar preguntándome cómo va a suceder. Pero puedo decirte, si caminas con Él durante toda tu vida, al final verás su fidelidad y vas a poder decir: Dios es bueno todo el tiempo. ¿Te acuerdas de Asaf? El tipo que empezamos leyendo y que dijo: ¿acaso Dios no sabe lo que está pasando? El tipo que dijo: ¿será que acaso guardé mi corazón para nada? Tengo problemas todo el día. La mañana no me trae más que dolor. Esto es lo que él dijo al caminar fielmente con Dios. Si tú avanzas hasta el versículo 16 del Salmo 73, Asaf declara esto: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Me encanta la honestidad de Asaf. Él dice: yo estaba tratando de echarle cabeza a esto, yo estaba tratando de poner mis pensamientos en orden, pero ¿sabes qué? Cuando pensé en esto me preocupó profundamente, me molestó, no me parecía justo, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que estuve en su presencia, rodeado de personas, adorando y levantando sus manos, declarando: Él es el gran yo soy. No fue hasta ese momento
que experimenté su bondad y su gracia me sostuvo. Y Asaf termina el salmo diciendo: mi cuerpo, versículo 26, mi cuerpo y mi espíritu podrán desfallecer, pero Dios fortalece mi corazón. Y lo que más me gusta, tal vez él no va a recibir lo que sea por lo que estaba orando, pero él dice: Dios, Él es mi herencia eterna. Así que para ustedes que están sufriendo en este momento, lo que quiero que sepan es que Dios entiende tu sufrimiento y sufre contigo. Y lo que tal vez sientes que hoy es la peor cosa que te puede haber pasado en la vida, va a llegar un día, tal vez en unas semanas, tal vez en unos meses, tal vez años más tarde, tal vez cuando ya no haya llanto ni dolor, pero vas a poder mirar hacia atrás y vas a ver esa misma situación que te causó tanto dolor. Y tú vas a decir: ¿sabes qué? Yo no quiero que nadie más pase por eso. Yo no quisiera volver a pasar por eso. Pero a través de eso experimenté la presencia y la bondad de Dios. Y de alguna manera Dios usó el sufrimiento para mostrarme cuánto me ama. Así que si estás aquí y estás sufriendo y te estás preguntando ¿dónde está Dios? Tal vez no pueda darte una respuesta directa y exclusiva a tu dolor y a tu situación. Pero recuerda, viene algo mejor. La buena noticia es que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación. Dios tiene el poder y es bueno para transformar cualquier situación. Algo mejor está por venir, porque Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Romanos 8:28, y con esto termine, contiene unas palabras de consuelo para todos aquellos que han tenido que soportar momentos difíciles y tribulaciones, aquellos que han tenido que sufrir y experimentar dolor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, pastor, eso incluye lo que estoy viviendo ahorita, todas las cosas. Eso incluye la enfermedad, todas las cosas. Todas las cosas, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que son, de acuerdo a su propósito, llamados. Y yo creo que hoy Dios está llamándote. Dios está llamándote porque al final tal vez nunca vamos a tener una razón específica de por qué estamos sufriendo, pero debemos confiar en que nuestro Dios es soberano y que Él es la verdadera respuesta. Él es nuestra herencia.